¿Qué tal? Bienvenido al programa Experimenta a Dios. Te damos la bienvenida a una semana más y te agradecemos que estés ahí con nosotros. Te invitamos a que puedas seguirnos durante esta media hora para que puedas escuchar todo lo que Dios tiene para hablarte en este hermoso día. Como cada semana estamos juntos con el pastor Matías, el pastor de la Iglesia Cambiando tu Destino en Barcelona. Bienvenido. Muchas gracias. Y también con el copastor de la Iglesia Cambiando tu Destino en Barcelona, el pastor Rodolfo. Bienvenido también. Muchas gracias. ¿Quién te habla? El pastor Kenneth, pastor de la Iglesia Cambiando tu Destino en la ciudad de Tarrasa. Nuestro propósito como ministerio y el propósito de este programa Experimenta a Dios es traer a tu vida los principios del sistema de Dios que te van a llevar a una vida plena, una vida de abundancia, a vivir prosperidad total en cada área de tu vida. Durante los últimos programas hemos estado hablando acerca del carácter del Padre, el carácter de Dios. Hemos hablado de que la voluntad de nuestro Dios es buena, agradable y perfecta. Hemos hablado también que nuestro Dios es un Dios dador, es un Dios recompensador, que Dios es amor. No solamente, como algunos dicen, Él tiene amor. No, Dios es amor y Él nos ama. A partir de hoy queremos animarte a que nos puedas seguir cada semana porque vamos a iniciar un nuevo tema y vamos a estar hablándote acerca de cómo funciona el sistema de Dios a través del sistema de fe. Vamos a estar hablando acerca del sistema de fe. Nosotros podemos ver en la Biblia, si tú lees tu Biblia en Mateo capítulo 4, verso 17, dice Jesús, el reino de los cielos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Mateo capítulo 6, verso 33, nos habla de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Podemos ver aquí que hablamos acerca del reino, hablamos acerca de un sistema. La palabra reino tiene que ver con un sistema o un conjunto de leyes. Por eso te animo a que nos sigas durante estas semanas porque vamos a ayudarte a que tengas revelación de cómo puedes caminar en todas las buenas cosas que Dios ha diseñado para tu vida. Cuando hablábamos de un Dios dador, Dios te ha dado buenas cosas, pero necesitamos entender el sistema para caminar en esas buenas cosas. Sí, porque cuando venimos a la iglesia hacemos un cambio de vida a muerte, de salvación, ¿no? Pero también hacemos un cambio de forma o sistema de vida, ¿no? Ya dejamos de vivir como la forma antigua o como vivíamos antes y hacemos un nuevo cambio al sistema de Dios. Entonces es importante que cada persona que nos esté viendo por televisión sepa que esta vida de creyente conlleva a vivir de una nueva forma de vivir. La Biblia dice, de la misma forma que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, caminad en Él. Entonces ahora tenemos una vida de caminar en Dios, pero de la misma forma que hemos recibido a Jesús. Y la forma que recibimos a Jesús fue a través de la fe. Y en el reino de Dios, en el sistema de Dios, la fe gobierna todo el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que si vamos a recibir algo de parte de Dios, lo vamos a recibir a través de la fe, que es el sistema del reino de Dios. Entonces no podemos vivir las promesas de Dios fuera del reino de Dios. Claro. Entonces necesitamos vivir bajo el sistema del reino de Dios, que es fe. Y la Biblia es muy clara cómo la fe trabaja. La Biblia es muy clara de cómo la ley de la fe opera para que podamos recibir. Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas. Entonces, el fin de buscar el reino de Dios es que se añadan las promesas de Dios, ¿no? Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el reino de Dios está listo para que yo pueda recibir. Hay un sistema de Dios diseñado para que yo reciba las promesas de Dios. ¿Qué significa? Que hay un sistema diseñado para que yo sea sano. Hay un sistema de Dios diseñado para que yo pueda vivir prosperidad siempre. Hay un sistema diseñado para que yo pueda ganar siempre. Entonces, cuando hablamos de sistema, hablamos de que no se trata del azar de la vida, no se trata del momento de vida que está viviendo. Estamos en un sistema, nos da la idea de algo que funciona y no falla. Un sistema nos da la idea de algo que fue preparado para que siempre dé el resultado de victoria, en este caso, ¿no? que hablamos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice que cambiamos de sistema, estamos hablando de cambios de principios. Claro. Son principios que siempre van a llevarnos al mismo fin, que es victoria. Siempre nos llevarán al mismo fin, que es recibir de Dios. Entonces, mucha gente no recibe, no es porque no es el tiempo de Dios, no es porque el momento no es adecuado, sino porque está en otro sistema que no permite recibir de Dios. Claro. Exactamente. Por eso nosotros tenemos que aprender
la palabra reino que estábamos hablando, que es un sistema, es un conjunto de leyes. Y algo que nosotros siempre hemos aprendido es que una ley es algo que funciona siempre y funciona para todos. Es decir, funciona 365 días al año, funciona para todo aquel que la practica. Ya no importa la cultura, ya no importa la educación, ya no importa el sexo, lo que importa, o la edad, aquí lo que importa es que si yo practico una ley, yo voy a obtener el resultado de esa ley. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es el sistema legal que Dios ha establecido, ¿no? Exactamente. Por eso tenemos que ver, en la Biblia dice que, en el libro de Colosenses, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es decir, que hemos salido de un sistema para entrar en otro sistema. Y esto es lo que debemos aprender, a funcionar en el sistema correcto para tener los resultados que necesitamos aquí vivir en la vida, los resultados que Dios necesita, porque tenemos que entender esto, que Dios necesita que yo tenga resultados, que yo tenga los resultados específicos para el plan que Él preestableció para nosotros. ¿Cómo? Con las leyes que Él estableció en un principio, las leyes del reino. Y esto es lo que debo aprender a conocer, estas leyes, cómo funciona la ley del reino de Dios en mi familia y a funcionar en esa ley. ¿Cómo funciona la ley del reino de Dios en mi cuerpo? ¿Cómo en sanidad total y absoluta? Siempre sano, como hablábamos, tener sanidad completa todo el tiempo. Claro. Y esto es algo que yo necesito aprender y funcionar en esto. Cómo funcionan las leyes del reino de Dios en mis finanzas, en mi trabajo. Y esto también tiene que ser aprendido. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que conocer las leyes del reino de Dios para funcionar correctamente en el mundo, que es otro sistema en el cual vivimos. Hemos aprendido las leyes del mundo, ahora tenemos que olvidar esas leyes, claro, y aprender las nuevas. Para que algo nuevo funcione tenemos que olvidar algo viejo. Y yo creo que esta es la clave donde la gente se equivoca muchas veces, en que mezcla el funcionamiento de uno y otro, ¿no? Y entonces muchas veces cuando no funcionan las leyes del reino hay frustraciones, pero no es porque yo no estoy funcionando correctamente, claro, en las leyes. Estoy usando las antiguas. Claro. En esta época que estamos grabando y este programa, estamos viendo, hay un anuncio que sale en televisión que es interesante porque habla acerca de desaprender. Ah, sí. Hay un anuncio que dice, sí, desaprendí para... Sí. Y es importante que tú entiendas que hay que desaprender para aprender. Exacto. Es decir, yo necesito desaprender de lo que aprendí antes, de lo que me enseñaron antes, que me llevó a la situación en la que estoy viviendo hoy. Ya puedo estar viviendo en pobreza, en enfermedad, en una situación familiar desagradable, en fracaso tras fracaso. Bueno, todo lo que aprendí antes me ha traído hasta donde estoy ahora. Si realmente yo quiero cambiar mi estilo de vida, si quiero cambiar mi situación, si quiero cambiar mi vida, voy a tener que aprender otra cosa para que lo que yo aprenda al ponerlo en práctica me lleve a otro lugar. Recuerda también que te puedes poner en contacto con nosotros a través del Facebook. Anunciamos el Facebook para que sepas que nosotros te puedes poner en contacto a través del Facebook. Simplemente tienes que escribir a Experimenta a Dios. Experimenta a Dios en el muro de Facebook y ahí vamos a estar. Puedes ponernos tus preguntas, puedes ponernos tu información, ponernos cualquier testimonio, cualquier duda, cualquier cosa, nos escribes a Facebook, nos escribes a Experimenta a Dios, que es el título de este programa. Te animamos a que sigas atento porque vamos a enseñar acerca del sistema de fe para poder recibir aquello que Dios ya nos ha dado. Ahora, una de las cosas que queremos clara es que lo hablábamos las semanas anteriores, la semana pasada dejamos de hablar de ese tema, fue lo último que hemos hablado. Dios es dador, Dios es recompensador, Dios nos ha dado todo porque Él nos ama. Dios nos ha dado todo porque ese es su carácter y porque Él nos ha creado y somos la mejor creación para Él. Entonces es importante que tú sepas que su carácter es dador y que nunca tú y yo vamos a poder comprar nada de lo que Dios nos dé. Pero también es importante que sepas que a través del sacrificio de Jesús, Él nos ha hecho merecedores. Muchas veces uno de los problemas que tiene la persona es que no se ve merecedora. No somos merecedores,
no somos dignos, y es verdad que no lo éramos, pero tenemos que entender también que por causa del sacrificio de Jesús, por causa de la verdad de la palabra, ahora Dios ha querido hacernos merecedores. Este es el tiempo de sanidad, este es el tiempo de prosperidad, ¿no? Y quizás alguien nos está viendo por televisión y nos dice, bueno, me están hablando de que puedo recibir de parte de Dios viviendo en el sistema de Dios. Pero déjeme decirle que muchas veces la gente dice, quiere creer por sanidad, pero se ve enfermo porque está realmente enfermo, o quiere vivir en prosperidad y se ve que tiene problemas financieros, se ve pobre. Entonces, déjeme decirle algo, debemos unir la promesa de Dios con lo que yo estoy viviendo. No es suficiente decir tengo una promesa de sanidad y permanecer enfermo. No es suficiente decir tengo una promesa de prosperidad y permanecer en falta. Necesitamos unir estas dos cosas. La promesa de Dios que se haga una realidad en nuestra vida y en cada área de nuestra vida y en cada circunstancia. Y déjeme decirle que para eso usted debe darse cuenta que la sangre de Jesús ya lo hizo apto para que usted viva en éxito completo, felicidad completa, para que usted viva sanidad completa, para que usted viva prosperidad completa. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús lo hizo apto a usted. La sangre de Jesús fue derramada para que usted vaya al cielo, pero la sangre de Jesús fue derramada para que viva sano. La sangre de Jesús fue derramada para que sea próspero. La sangre de Jesús fue derramada para que usted tenga éxito en su familia. Ahora, ¿cómo yo recibo eso? ¿Cómo se hace realidad en mi vida? Cuando empiezo a buscar el reino de Dios. Por eso es importante lo que decíamos recién, ¿no? De que debemos desaprender para aprender. Buscar el reino de Dios da la idea de que no vale de cualquier forma voy a ser bendecido. No vale a mi manera voy a ser sanado por Dios. No vale a mi manera voy a prosperar. No. Implica que yo debo buscar la forma de Dios, implica que yo debo buscar. Si usted tiene un problema en cualquier área que usted la tenga, sea de salud, sea financiera, sea familiar, la Biblia dice que usted debe buscar en medio de ese problema, debe buscar la forma de Dios para que sea sano. No es esperar que Dios lo sane, usted debe buscar la forma de Dios para que sea próspero. No es decir, en el momento de Dios, porque es muy fácil decir, en el momento de Dios voy a ser sano. Claro. En el momento que Dios lo tiene, Dios tiene su tiempo y yo voy a ser sano. La Biblia dice que todas las promesas son sí y son amén. Todas las promesas de Dios ya está. Si usted tiene problemas familiares, Dios ya prometió en la palabra de Dios éxito y felicidad familiar. Claro. Ahora, ¿cómo voy a materializar esa promesa en mi familia? Buscando la forma de Dios. El primer paso para vivir éxito familiar o en cualquier área de su vida es buscar el reino de Dios. Y eso implica dejar de vivir como vivíamos antes y comenzar a vivir bajo la ley de la fe, bajo el sistema de la fe. No, usted no recibirá sanidad bajo la ley del mundo, usted recibirá sanidad bajo el sistema de la fe. El sistema de la fe lo sanará, el sistema de la fe lo prosperará, pero debe buscarlo. Significa desaprender y aprender, significa querer vivir bajo ese sistema. Porque muchas veces la gente dice, yo quiero ser sano, pero no busca la forma de Dios. Y aquí hay algo contradictorio, ¿no? Que la gente piensa que quiere ser sano, pero no busca la forma de Dios. Y con que no busca, no es sano, y con que no es sano, dice, no es el tiempo de Dios. Y todo eso es incorrecto conforme a lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Claro, Dios no es un cómplice de vagos. El sistema de Dios es un sistema activo, no es un sistema pasivo. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a través de este programa semana tras semana. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es verdad que Dios ya ha hecho su parte, es verdad que Dios ya nos ha dado todas las cosas. Romanos dice, si Dios nos dio a su Hijo, no escatimó a darnos su Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Es verdad que Dios ya nos ha dado todo, Dios ya nos ha dado las cosas en abundancia para que tú y yo las disfrutemos, querido. Pero nosotros tenemos que entender cómo yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que pecar, qué es lo que tengo que hacer para poder caminar en lo que Dios ya me dio. Como nosotros hemos escuchado, o yo lo cuento como algo personal, como una vez yo era creyente y yo llevaba ya 6, 7 años de creyente, casi 8 años de creyente, es decir, que uno ya había escuchado la palabra de Dios, pero de repente me conecté con la palabra no adulterada, con el mensaje que realmente te trae y te lleva a una vida de éxito, y a través
del que era mi pastor en aquella época, escuchamos un mensaje que vosotros lo recordaréis también, que se llamaba Aprendiendo a recibir de Dios. Y las cosas que dijo fue que uno de los mayores problemas que tiene el creyente es que no sabe recibir de Dios. No es que no entendamos que Dios quizás sí nos quiere dar, sino que no sabemos recibir. Claro. Podemos llegar hasta el punto incluso de creer que Dios nos ha dado todo, pero como que nos quedamos ahí porque no hemos aprendido a recibir. Y a través de este programa queremos enseñarte para que aprendas a recibir todo lo que Dios ya te ha dado. Una de las cosas que decía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es escapar. ¿Escapar de qué? Del sistema. Porque el sistema en el cual la gente vive y el mundo actual vive es un mundo de crisis, de frustraciones, de esclavitud. Claro. Entonces lo primero que uno tiene que salir es a cambiar eso, a salir de ese mundo. Por eso, si usted mira la palabra de Dios, Dios siempre te va a querer sacar. Y Dios, desde el principio, desde que el hombre pecó y erró, siempre lo primero que hizo sacar. Sacó a Noé, sacó a Abraham, sacó al pueblo de Israel. ¿Sacó de dónde? Del lugar equivocado o del sistema equivocado. Claro. Sal de tu tierra, de tu parentela, a otro sistema. Al pueblo de Israel, a otro sistema. De un sistema de esclavitud a un sistema de libertad total. Entonces, tenemos que aprender a que tenemos que salir de un sistema. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es escapar de donde está. Olvidarse de todo lo que ha logrado hasta aquí, porque todo lo que ha logrado hasta aquí no es lo correcto. Pero es que no he vivido siempre mal. Bueno, pero no es lo correcto. Claro. Tengo que empezar a vivir por lo que Dios estableció para mi vida. Y lo que Dios estableció es mejor que lo que yo he obtenido con mi sabiduría, inteligencia y esfuerzo. Y siempre que Dios sacó a alguien, usó un hombre. Y Dios va a usar a un hombre para sacarte de un lugar. Por eso necesitamos aprender eso, aprender a funcionar, aprender a recibir, como decía el pastor. Pero va a usar un hombre. Dios usó a un pastor para traerte esa enseñanza que te sacó de un lugar. Dios va a traerte un pastor para que tú recibas una enseñanza que te saque y te meta en otro sistema. Nosotros cuando fuimos a la escuela bíblica estábamos en un sistema y aprendimos otro sistema diferente, nuevo. Un sistema de fe, un sistema de sanidad, un sistema de prosperidad. Entonces tengo que escapar de un lugar para entrar a otro lugar. Y es por eso que hacemos estos programas, porque estamos aquí sentados hablándote ahí en tu casa, a través de la televisión, porque tenemos un mensaje. No estamos hablando una opinión propia, una opinión personal de cada uno de nosotros, sino hemos recibido un mensaje de cambio y por eso estamos transmitiéndote este mensaje de cambio. Y déjeme decirte, la gente, decía el pastor Kenneth, la gente no recibe porque no ha aprendido a recibir de Dios, ¿no? Y hay dos cosas que van a frenar que tú puedas recibir de Dios. La primera, la que comentamos recién, es la mentalidad de no merecernos lo que Dios dijo. Primero tú tienes que romper con esta mentalidad porque la sangre de Jesús es la que te hizo apto para que tú puedas recibir la promesa de Dios. Usted puede caminar sano no por lo que usted hizo en el pasado, sino porque ha sido una sangre de Jesús, la sangre de Jesús derramada en la cruz te hizo apto para que tú seas sano. La sangre de Jesús te hace apto para que prospere, la sangre de Jesús te hace apto para que tu familia viva feliz. Es la sangre de Jesús. Usted hoy mismo está listo para ser sano, hoy mismo está listo para ser próspero. Entonces usted tiene que romper con el que no está apto de parte de Dios para caminar en las bendiciones de Dios. Y la segunda cosa que nos impide recibir de Dios es no practicar el reino de Dios. Entonces, esperar que Dios me lo dé todo. Entonces, esperar que Dios del cielo venga la sanidad, esperar que del cielo venga la prosperidad, esperar que del cielo venga el cambio. Esa es la mentalidad que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Claro. De esperar que Dios me dé, que Dios me haga, que Dios, ¿para qué me trajiste acá? Y Dios quería meter al pueblo de Israel a un lugar de conquista, donde tenían que empezar, a otro sistema, donde tenían que empezar a provocar ellos lograr las cosas. Claro, porque ellos habían aprendido a vivir bajo la esclavitud. Claro. Entonces no podían vivir libres, porque a no ser que cambiaran su mentalidad, ¿no? Entonces tuvieron que morir para que los jóvenes que nacieron en ese tiempo o que vivieron poco la esclavitud comenzaran a formar el pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, el creyente vive así hoy. Y el creyente vive no esclavo,
vive libre, pero vive esclavo al sistema. Sí, el problema es la mentalidad y la imagen Exacto. que uno puede tener interior, porque cuando hablamos del pueblo de Israel que estaba en Egipto, nos damos cuenta que Egipto, Faraón y todo el ejército decían, tenemos que hacer algo con esta gente porque cada vez ellos son más fuertes y son más en número que nosotros. Claro. Es interesante que el pueblo de Israel era más fuerte, porque obviamente eran los que hacían los trabajos pesados, eran los Claro. que estaban todo el día moviendo peso, eran los más fuertes, eran mayor en número y sin embargo estaban esclavizados. Claro. Si se hubiera levantado cualquier rebelde y hubiera unido a ese pueblo, posiblemente hubieran ganado, porque eran los más fuertes, pero la mentalidad les impedía hacer algo para salir de ese del lugar sistema. de esclavitud. Claro, porque fueron educados para ser Para esclavos. eso. Fueron educados Para eso. para someterse a... Exacto. Y la gente ha sido educada para conformarse al problema. Entonces está esperando que Dios los sane cuando Dios ya sanó. Claro. Está esperando que Dios prospere cuando Dios ya los prosperó. Ya prosperó. Entonces, es la forma del sistema antiguo la que no nos prospera. La forma del sistema antiguo la que no permite que recibamos la promesa de Dios. Claro. Y quizás usted no está mirando, y déjeme decirle, si usted está enfermo, hay un mensaje para usted. Tiene una promesa de sanidad. Si usted está con falta, tiene una promesa de abundancia. Si usted está en crisis familiares, tiene una promesa de felicidad familiar. Entonces, aquí viene la controversia. Yo estoy de una forma, pero tengo Claro. una promesa. ¿Por qué la gente vive de una forma, pero tiene una promesa de Dios de éxito y de bendición? ¿Por qué? Porque no vive en la forma o en el sistema de la fe. Cuando cambiamos eso, entonces comenzamos a unir Claro. la promesa de Dios a experimentarla realmente. Claro, el problema es que muchas veces hemos sido educados de una forma en el sistema del mundo y el problema también es que cuando venimos a la iglesia nos siguen educando de una forma que tampoco es Exacto. la forma correcta ni la imagen Exacto, correcta. Por lo exacto. tanto, año tras año, seguimos formando la imagen de esclavos. Aunque andamos por la calle, aunque no estamos metidos entre cuatro paredes, pero seguimos con una imagen de esclavos porque no alcanzamos el nivel de vida que Dios diseñó y que Dios, como bien decías, que Dios ya nos ha prometido y que Dios ya nos ha dado en su palabra. Hay un nivel de vida totalmente diferente. Es legal, es verdadero. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, Dios ha preparado mejores cosas para ti. Puede ser que nos estés viendo y estés viviendo una vida de total desolación, de total esclavitud, por así decirlo, problemas financieros, problemas laborales, problemas familiares, problemas de salud. Bueno, este es el día en el que tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a querer aprender a funcionar en Claro. el sistema de Dios o no? Porque Dios ya no es tu problema. Dios ya te ha dado todo lo que te tenía que dar y ahora es tu decisión. ¿Voy a entrar en el sistema de Dios o no voy a entrar en el sistema? Y si tú no formas parte de esta familia, también hay una buena noticia para ti. Sí, queremos invitarte a que puedas disfrutar de estas bendiciones que cada uno de nosotros lo hicimos en el pasado aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Déjeme decirte, el cielo está para ti a través de la sangre de Jesús. Si tú aceptas a como Señor y Salvador, tú tienes las puertas del cielo abiertas, tu nombre será escrito en el libro de la vida y déjeme decirte algo, estarás listo para disfrutar en la vida eterna en el cielo, pero también estarás listo y apto para disfrutar todas las bendiciones que Jesús prometió y la palabra de Dios promete para en este tiempo, en esta hora. Si tú quieres vivir esta salvación, haz esta oración conmigo. Di conmigo, Padre Celestial, te doy gracias porque yo entiendo hoy que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para que yo sea salvo. Reconozco que soy un pecador y acepto la sangre de Jesús que limpia todos mis pecados y lo acepto como Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, te felicito porque ahora eres un hijo de Dios. Y te animamos a que puedas buscar una buena iglesia. Toda la información del Ministerio Cambiando tu Destino la vas a tener en nuestras páginas web. También nuestros lugares de reuniones van a ir saliendo al final del programa. Estate atento cuando dejemos de hablar. Sigue mirando porque ahí están los horarios de reunión y puedes visitarnos en www.ctdbarcelona.com o www.ctdtarrasa.com. Ahí puedes visitarnos y puedes saber más acerca de este ministerio. Se nos acaba el tiempo, queridos pastores. La semana que viene nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar, gracias a ti por estar ahí. Recuerda que puedes visitarnos en Facebook, el muro de Experimenta
a Dios. Ahí deja tu comentario. Gracias por habernos seguido en este ratito. No te pierdas el programa de la semana que viene porque va a estar incluso mejor que el de hoy. Te esperamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Somos el Ministerio Cambiando tu Destino y este es tu programa Experimenta a Dios.